Bueno, yo de vuelta. Gracias de vuelta por haberme invitado a la jornada. En este caso, ahí está. En este caso, la charla que me toca es hablar de un poco del rol de la biopsia en la recaída. Si bien, por supuesto, que eh, todos están al tanto de, de a qué paciente se le pide, cómo, cuándo y dónde, acá lo que vamos a hacer es hablar un poco de todo lo que la biopsia nueva que se le toma al paciente, qué implicancias puede tener, qué estudios se le pueden hacer y toda la parte de lo que son los nuevos biomarcadores que están saliendo nuevos y que se pueden hacer sobre la biopsia. Entonces, esto es más o menos una caracterización de cómo entendemos hoy la biología del cáncer de mama en sus distintos subtipos moleculares y sus distintos subrogados de expresión a nivel de ER2, estrógeno y progesterona, y las correspondencias que hay entre estos subtipos moleculares y la expresión de inmunistoquímica en lo que son los grados histológicos, los riesgos de recurrencia y qué tipos de terapias se utilizan hoy en día. Esta última parte de las terapias que se usan hoy en día, esto va variando año a año, meses a meses, con la nueva posibilidad de estudiar genes o de hacer plataformas o de ir investigando cosas. Esta última línea cambia bastante, tanto en el tumor primario como después en la biopsia que se le hace a la recaída. Entonces, ¿por qué rebiopsiar la recaída? Bueno, primero y lo fundamental es que si encontramos una nueva lesión, volver a confirmar que sea nuevamente cáncer de mama y no sea un segundo primario. Que, por supuesto que es una contingencia menos frecuente, pero que pasa. Puede ocurrir un segundo primario en el contexto del tratamiento de otro tumor. Segundo, reevaluar la biología, o sea, volver a realizar los biomarcadores, el estrógeno y la progesterona, y el ER2. Determinar biomarcadores accionables, que acá me voy a tener un poquitito solamente a explicar qué significa cada uno y con qué tipo de muestra se puede, o sea, con qué tipo de muestra se pueden hacer ese tipo de análisis. Esto nos va a permitir después, va, a mí no, a ustedes, los médicos oncólogos, elegir una línea, una secuencia, perdón, y elegir un tratamiento específico. Bien, puede haber discordancia entre lo que vemos entre el tumor primario y el tumor metastásico recaído en la expresión de los biomarcadores, sí. Y las combinaciones son múltiples porque todos los biomarcadores de positivo pueden pasar a negativo. O sea, ¿qué es lo más frecuente de todo esto? Y que es de última, de hecho, es el biomarcador que se utiliza como el más inestable, el que a veces juega, como yo le digo como el menos entendido, que es la progesterona. Es el que suele más cambiar. La progesterona a veces no te define siempre la estrategia, la terapéutica, pero este es el que más cambia, el más variable. Y la tasa de cambio normalmente llega hasta un 24% según esta fuente publicada por la IUSCA. Pero también hay otras formas de cambio. Puede ser de receptores de estrógeno de positivo a negativo, de negativo a positivo, que sería como más raro, pero también está descrito hasta en un 8,8% de los casos. Como les dije hoy en la primera charla, el ER2 es como un poco más duro. El ER2 es como que es el que menos cambia. Y a veces cuando cambia puede disminuir un poco la intensidad de la marcación. Casualmente hace poquitas semanas tuvimos un caso que era un ER2 tres cruces, se hace la recaída y me da en la recaída un score dos cruces. O sea que hay que volver, que es dos cruces ya con el antecedente, pero hay que amplificarlo, hay que hacerle el fiche, hay que hacerle todo. Puede cambiar la intensidad, pero es el más duro para cambiar. Bien, el sitio de biopsia, cuando en la recaída tiene que tener representatividad, la lesión tiene que ser una muestra que refleje la enfermedad dominante y acá entramos a jugar un poquito primero con lo que nosotros quisiéramos y preferiríamos tener como biopsia a las posibilidades que tiene el paciente de ser biopsiado. Porque, por ejemplo, si a mí me das a elegir una biopsia ósea, y no, no es la que yo prefiero, pero quizás a veces es la única lesión que hay y es la única lesión biopsiable. ¿Por qué le digo que no a la biopsia ósea? Y porque es una biopsia que necesita decalcificación, es una biopsia que a veces el nítrico te puede afectar la expresión de la inmunomarcación, y ni hablar si eventualmente esa biopsia, si la quiere hacer un estudio genético, después de una decalcificación, la calidad del DNA puede ser bastante deficiente. Para hacer algo, la biopsia tiene que asegurarme
una celularidad mínima requerida, porque hay algunos testeos, como por ejemplo, un NGS requeriría al menos un 20% de células viables, mientras que para un PDL1 necesitaría un mínimo de 100 células viables. Las punciones aspirativas por aguja fina no son la mejor muestra en cuanto a que no es el mejor material, pueden confirmar la recaída, se puede decir que son positivos, sí, porque la punción viene con mucha sangre y se puede confeccionar un coágulo y podemos manejar un poquito la muestra y convertir la muestra de citología en coágulo de biopsia, bueno, es un material que nos puede servir, pero el extendido citológico no es la mejor muestra porque no la podemos seguir estudiando. Supuestamente lo que dicen las guías es de que para tener uno una muy buena biopsia, para poder hacer todos los testeos, todos los estudios, deberíamos tener como 3 cilindros para poder hacer todos los testeos. A veces de casualidad que tenemos medio. Y digo medio no solamente por la dificultad de la toma de muestras, sino que a veces son tumores necróticos, a veces el área de acceso es muy difícil, a veces, bueno, en ese sentido estamos todos empapados con eso. No es difícil punzar cualquier cosa que esté dando vuelta. Entonces, también, más allá de lo que dicen las guías, de que la mejor muestra sería una de 3 cilindros, bueno, también hay que tener en cuenta las posibilidades de punción que tiene el paciente, en dónde están localizadas las metástasis y siempre teniendo en cuenta si son biopsias de hueso, biopsia de ganglio o biopsias de otro sitio. Bien, y siempre tener en cuenta que siempre puede haber discordancias. Creo que la discordancia ya no nos tiene que sorprender a nadie, que a veces una primer muestra puede haber indicado una cosa y una segunda muestra puede indicar una que impresionaría que es totalmente diferente. Bien, creo que hoy había hablado el disertante anterior algo de esto de hacer biopsia líquida y está esta discusión del el ADN circulante versus biopsia para hacer algunos testeos. Entonces, sí, hay algunas guías que dicen que muchos de estos testeos, por ejemplo, para lo que es, perdón, acá, para lo que es la resistencia del receptor de estrógeno PI3K a KT, o inclusive para hacer inestabilidad, la biopsia líquida sería como una muy buena muestra, pero sin embargo, todavía, más allá de la accesibilidad y lo simple que sea, todavía no se están poniendo de acuerdo en de que hay muchos testeos, trabajos que han demostrado que muchas de estas mutaciones, cuando se hacen por biopsia líquida, después en la biopsia terminan siendo positivos. Y el motivo es porque el ADN circulante no es estable. A veces puedes tener mucho ADN circulante y a veces puedes tener poquito. Entonces, y lo que está circulando, como el ADN circulante es un ADN fragmentado, quizás el ADN que vos estás retomando no es el ADN representativo del gen que vos estás buscando. Entonces, todavía hay muchas cuestiones respecto de esto de biopsia líquida sobre tejido y sigue siendo el tejido el gol estándar para analizar muchas cuestiones, más allá de que la biopsia líquida de a poquito va encontrando su lugar. Bien. ¿Y qué alteraciones moleculares accionables? Porque acá lo interesante es, en el contexto de la recaída, la pregunta que se hace el oncólogo es, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo sigo con este paciente que ya intenté una línea de tratamiento y ahora este paciente está recaído? Bueno, a nivel de alteraciones moleculares accionables, podemos hacer estos testeos y vamos a empezar a ir mencionando las cosas mucho más sencillas, no vamos a entrar en profundo, porque si no estamos hasta mañana, vamos a las cosas más sencillas de cada uno de estos testeos. Cada uno de estos testeos que se realiza actualmente tiene una droga candidato. Ese es el motivo por el cual esas alteraciones se solicitan. Una de las alteraciones más frecuentes que se puede encontrar a nivel de los pacientes que han sido hormonosensibles y después hacen hormonoresistencia, fundamentalmente después del uso de algunos inhibidores de aromatasa o los SERTs, que es la mutación del receptor del estrógeno. Lo que hace esa mutación es tratar, o sea, cambia la estructura del ADN, eso permite que el receptor cambie su estructura y la forma del receptor del estrógeno ahora queda en una configuración que le permite señalizar y hacer trabajar como si el estrógeno no existiese. Es como si el receptor trabajaría independientemente de la presencia de la molécula de estrógeno. Y esto, por supuesto, se activa una vía estrógeno dependiente que es resistente al uso de las drogas de quimioterapia. Esta alteración puede realizarse en tejido
con distintas metodologías. Acá me faltó agregar NGS. Se podría hacer por qPCR o por NGS y se puede hacer tanto en tejido como en biopsia líquida. Particularmente esta alteración, es una de las que demostró de que a veces buscada en biopsia líquida tiene mucho menos rédito que buscada en tejido. En tejido suele ser positivo. Es una alteración bastante frecuente que hasta en el 45, 40 a 55% de los pacientes que hacen hormonoresistencia pueden ser portadores de esta mutación. Después, la vía del PI3K-AKT. La vía del PI3K es una vía de crecimiento celular. No vamos a entrar en mucho detalle. Muchos ligandos lo que hacen es activan este receptor y la activación del receptor activa toda una cascada de señalización que produce el crecimiento y la proliferación celular. De esas proteínas, PI3K, que es una enzima que está ubicada justo debajo de la señalización, y la proteína con la que contacta PI3K es AKT, esas dos proteínas pueden estar mutadas. Más frecuente es la mutación de la proteína PI3K y mucha menos frecuente la proteína AKT. Esta vía de alteración, la vía del PI3K, también suele estar alterada en los pacientes que son receptores hormonales positivos y también está implicado en la presencia de resistencia a la terapia endocrina. Y también tiene una frecuencia de un 40% que pueden tener estas mutaciones que hacen que esta vía de crecimiento trabaje y actúe sola, independientemente de la presencia del hígado. ¿Cuántas mutaciones podemos encontrar de PI3K que es frecuente? Varias. La más frecuente son estas dos, la X542K y la X545K y la H547R. Esas son las más frecuentes. Como complementamente, esas mutaciones están ubicadas en diferentes partes del genoma, a veces no se buscan por PCR, sino que directamente se hace una secuenciación completa del gen y se hace NGS. Al hacer NGS cubrimos todas la variedad de mutaciones descritas. Entonces, la mutación de PI3K la podemos hacer en tejido como biopsia líquida, la metodología es por NGS y lo que se busca fundamentalmente es la presencia o la ausencia de la mutación y la variante de la frecuencia alérica. Lo mismo para AKT. Se puede hacer la biopsia en sangre o tejido, también por NGS, y la mutación más frecuente es la E17K. De vuelta, ya hemos hablado durante el día muchas veces respecto de esto. A la hora de rebiopsiar, a la hora de reevaluar los marcadores, se vuelve a ser lo que lo prometí ayer, teniendo en cuenta la presencia de allá el famosísimo low-low, que aplica para pacientes con caída metastásico, el low-low y ultra-low. Ya como estamos hablando, la metodología es monitorclínica. Con el mismo sistema que creamos en la biopsia de inicio, es el mismo sistema con el que creamos para el low. No, la pérdida de ven, por ejemplo, no sé si había la mejor método, pero la pérdida de ven se puede hacer por taco. Se puede hacer por taco, se hace por NGS. De hecho, a veces por NGS, o sea, cubrir todos los genes. Haces un panel de genes y cubrís todos estos. Este está preparado para cada mamá, pero tiene muchísima menos frecuencia que para lo que es el PI3K, menos frecuencia aún que AKT. Es re bajita la frecuencia. Bien. Entonces, bueno, como dijimos, como comentaba la mañana, cuando habló de cómo medimos LER2, el tema de descubrir LER2 es exactamente el mismo. Solamente tener en consideración que son SCOR2 no amplificados por FISH o SCOR1, a eso es lo que le vamos a llamar LER2 low, y son los que son candidatos a retrovirvir trastuzumab deruxtecan. Eso lo van a dividir nuestros queridos oncólogos. Entonces, en este caso, la metodología para la búsqueda de los dos se hace en tejido, la metodología es por clínica, y lo que se busca fundamentalmente es el resultado, SCOR1, 0 más, SCOR2 y FISH notificado. Bien. Después la inhabilidad microcetal es otro biomarcador que podemos buscar para pacientes que sean candidatos para checkpoints moleculares.
aproximadamente de 0,2 a un 18% de los cánceres de mama negativos fueron estables. Y acá la metodología que podemos usar es muy variada. Simplemente para recordar, para no complicar y hacerlo muy difícil, la inestabilidad microcefalital se trata de proteínas específicas que reparan el ADN. Entonces, yo dejo de tener proteínas que reparen el ADN empieza a hacer mutaciones espontáneas. Y esas mutaciones espontáneas pueden producir muchas alteraciones genéticas de una diversidad de genes. Y de hecho, la pérdida de esas proteínas es en esencia carcinogénico. Entonces nosotros podemos buscar la proteína, o sea, las proteínas que se piden siempre por química, MHC1, MSH2, MS6 o PMC2, o si tengo una pérdida del gen que codifica para esas proteínas, o un silenciamiento del gen, o una mutación del gen, puedo elegir estudiar el gen. O, si yo le estoy diciendo que estas proteínas lo que hacen es reparar el ADN, si estas proteínas no están, el ADN va a estar supermutado. Entonces, yo puedo buscar esa consecuencia funcional. Agarrar áreas específicas del ADN que estén recontramutadas. Esas áreas específicas son los microsatélites. Por eso se le dice inestabilidad microsatelital. Con lo cual, en el caso de la inestabilidad por satélite, tenemos como una gama de metodologías para poder estudiar. Entonces, yo puedo, al inestabilidad microsatelital, estudiarla de la forma más accesible, más frecuente de todas, que es la que el recurso con el que ponemos los laboratorios, es la multiplicidad del tejido. Ya sea del primario de la metástasis. En este caso, una diversa recaída. Se le hace inmunoquímica y el resultado va a informar si la proteína está o si la proteína no está. O sea, suficiente o deficiente para estas cuatro proteínas. Yo le puedo elegir dar la consecuencia funcional de que esa proteína no esté. O sea, buscar el microsatélite que esté ultramutado. Entonces ahí puedo hacer la inestabilidad microsatelital y mismo que sea como el verdadero yoyo, la inestabilidad microsatelital que se puede hacer en tejido en sangre del paciente a través del PCR, lo que se llamaría el estudio por análisis de fragmentos. Acá el resultado que va a arrojar el estudio del PCR es la inestabilidad alta y la inestabilidad baja o está estable. Estos resultados, esto de alto o bajo, va a depender de la cantidad de microsatélites que estudio. ¿Cómo se hace esto? Agarro de manera random microsatélites que yo sé que están ubicados en el genoma, no de manera random, sino que está estandarizado elegir siempre los mismos microsatélites que están desparramados por todo el genoma y evaluar cuántos de esos microsatélites que estudié, cuántos están mutados. Si está mutado uno solo de todos esos, va a ser un inestable low, bajo. Si está mutado más de uno, va a ser un inestable high o alto. La sensibilidad y especificidad entre MMR y inestabilidad por PCR es la misma. O sea que los dos estudios son igual de buenos para poder diagnosticar lo que están buscando. La diferencia única que existe es la accesibilidad. Tenemos muchísimo más accesibilidad a hacer una inmunohistoquímica que hacerlo a una PCR. De todos modos, a veces hay como una idea de que no, bueno, la PCR es mejor. No, no es mejor. Para lo que vos estás buscando, que es la presencia o la ausencia de la proteína o del microsatélite, no es mejor. La otra discusión es, che, ¿y por qué no hacemos inestabilidad microsatelital por NGS y pasamos a todos por NGS? Bueno, primero que el NGS es caro, es inaccesible, pero también se puede hacer una secuenciación completa de los genes que se puede hacer en tejido, tanto de la biopsia primaria como de la metástasis o por biopsia líquida. La técnica es por NGS y acá lo que se busca, lo que te va a informar del NGS es cuál es la alteración génica que encontraste y la variante de frecuencia alélica. Porque siempre tenemos que tener presente de que si yo, en mi tejidito de sangre, tengo que el alelo patológico que estoy buscando es un alelo que está en un 5%, bueno, listo, es positivo, me habilita de última a el uso de inmunoterapia. Ahora, si la frecuencia, dicho de manera medio bruta, la cantidad de ese alelo que está presente es de más del 50%, significa de que ese alelo no solamente está presente en el tumor, sino que es muy probable que el alelo ese venga por causa hereditaria. Entonces, siempre el estudio de NGS te va a hablar de cuál es la alteración y cuál es la frecuencia de esa variante. Ahí
Ahí sí, lo que uno podría hacer es ahí, el mismo ahí en realidad el mismo NGS te va a informar de la posibilidad. Después ahí lo que vos podés hacer es, por ejemplo, si lo haces en el tejido del paciente, sí, vas a necesitar la prueba contrastada con la sangre del paciente. Ahora, si lo haces directamente en sangre del paciente con esa frecuencia alélica, es hereditario. Probablemente que sea hereditario. Bien, y el enorme mundo del PDL1. El doctor Josen se fue, ¿no? Pues yo lo quería que me pelee como el otro día. Lo quería peleón al doctor Josen. Lo que pasa con el PDL1, el increíble mundo del PDL1, de lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, el PDL1 es una proteína que en la normalidad forma parte de lo que es la inmunidad natural, la inmunidad normal. Es una proteína que su función normal es ser inmunodepresiva, inmunosupresiva. Si yo estoy presentándole un antígeno al linfocito, ese linfocito en algún momento tiene que apagarse, porque si no se apaga, empieza a ejercer autoinmunidad. La forma de apagar a ese linfocito es con un PDL1. El tumor lo que hace es recapitula esa función, empieza a expresar PDL1 justamente para que los linfocitos que lo quieran atacar se apaguen. Entonces, cuando se descubrió que podríamos utilizar un anticuerpo que lo que haga sea inhibir al PDL1, lo que estaríamos fomentando es que se produzca una reducción tumoral de la manera más fisiológica posible, porque estaríamos habilitando a que sea el propio sistema inmune al que está destruyendo a las células tumorales. Esto suena hermoso, la verdad que suena divino, la teoría es divino. Es más, demostró, es uno de los fármacos de la última era, creo que fue del pembrolizumab para atrás y del pembrolizumab para adelante que podemos dividir la oncología. No sé si es tan taxativo, pero creo que hizo un punto de inflexión importante el descubrimiento del PDL1 y del uso del pembrolizumab. Ahora, esto es muy hermoso, pero después hay que sentarse informado al PDL1, que es más complicado. Primero, un poco lo que dicen los datos de la bibliografía. La bibliografía dice de que puede haber discordancia de PDL1 entre la metástasis y el primario. Y esto ocurre en una gran cantidad de casos, siendo la posibilidad de que el tumor sea positivo para PDL1 en el tumor primario que en la metástasis. La metástasis lo que ha hecho ha perdido marcadores de inmunidad. La metástasis suele perderlo. El primario suele ser positivo. Y dentro de los tumores que son positivos para PDL1 primarios en la mama, no en la metástasis, el PDL1 suele ser positivo en los tumores que tienen mucho infiltrado de linfocitos, los famosos TILs, que los tumores que no están inflamados. Por eso hoy cuando se hablaba más temprano respecto del uso de los TILs, los linfocitos intratumorales y peritumorales son un buen predictor de respuesta a inmunoterapia, por más de que eso no esté todavía estandarizado y no haya guías claras de cómo informar la cantidad y la calidad de los TILs. Pero ya se sabe que cáncer de mama con muchos linfocitos es un buen predictor de que puede ser PDL1 positivo o de respuesta a inmunoterapia. Y a su vez, para incrementar esta complejidad, hay sitios metastásicos que son más pro PDL1 que otros. Por ejemplo, hay trabajos que muestran que las metástasis pulmonares son más PDL1 positivo que las metástasis hepáticas. Por naturaleza, el hígado es como un reservorio, está inmunoreservado. Como los testículos, como el cerebro, son tejidos más inmunoreservados. Y las metástasis a nivel de ese lugar suelen también ser PDL1 positivo. El tumor es todo menos estúpido. Entonces, arbitra los medios para justamente en el medio que no le conviene, no va a expresar las proteínas que no le convengan. Bien. Ahora, otro tema es cuando a veces se manda la biopsia para hacer estudio de PDL1 en el ganglio linfático, porque la metástasis es en el ganglio. Ahí puede ser un poco más complicado porque justamente el tejido linfoide está lleno de linfocitos, en el cual más del 50% de esos linfocitos van a ser PDL1 positivo. Entonces, ¿cómo hacemos la medición para PDL1? Consignar las células tumorales y solamente consignar el collarete de linfocitos que esté en la inmediata vecindad del tumor. Y el resto de los linfocitos se los ignora para poder hacer una buena medición. Entonces, la metodología para PDL1 es por tejido, tanto del tumor primario como de la metástasis. La alteración es el PDL1, la técnica es por inmunistoquímica, y acá con el tema del resultado, ahí podemos ir variando, puse como ejemplo porque específicamente para cáncer de mama se considera positivo para PDL1 cuando el CPS es más de 10.
Sin embargo, para el resto del organismo, la medición del PDL1 puede ser totalmente heterogénea y ahí es en donde nos encontramos nosotros con una gran cantidad de inconvenientes para informar el PDL1. ¿Y por qué nos pasa esto? Primero, tenemos que tener en cuenta que para medir el PDL1 contamos con distintos equipos fabricados, diseñados por diferentes empresas. Las dos que existen, Leica y Ventana, porque esto se hace de manera automatizada, no se hace de manera manual. Cada empresa fabricó su propio clon, el 22C3 de PDL1, el SP263, el SP242, el 848, creo que hay otro, no me acuerdo más. Cada empresa diseñó su clon de PDL1 y al mismo tiempo que diseñó su clon de PDL1, diseñó un sistema de cómo medirlo. Por eso tenemos el sistema CPS, el TPS y el IC. Y esto tiene que ver con validaciones, porque si yo al paciente con cáncer de pulmón le quiero dar pembrolizumab, debería haberlo medido con el clon 22C3 de Leica o con el SP263 de Ventana. Entonces, ahí es cuando empezamos a encontrar los inconvenientes. El clon 22C3 de Leica se mide con el CPS. Y esto está validado para informar pulmón, mama, digestivo, cabeza y cuello, cervix y la gran mayoría de los tumores. El clon de Leica está validado para informarlo como CPS. El clon de Ventana, el SP263, se mide a través del sistema de TPS y está validado para pulmón. O sea, de que si a mí me mandás un cáncer de esófago o un cáncer de cervix o un cáncer de cabeza y cuello, yo en teoría para medirlo de manera validada debería medirlo con el clon de Leica, no con el clon de Ventana. Entonces, ahí empezamos a encontrar, porque en esto de las validaciones es como que uno que dice, bueno, yo en mi laboratorio yo trabajo con el clon de Roche de Ventana y si me mandas un tumor de cabeza y cuello, ¿qué hago? Entonces no te lo puedo informar porque teóricamente no estaría validado para medir eso. Cuando nos encontramos con ese problema, que no es problema de mi laboratorio, es un problema del mundo, o sea, el mundo se está quejando de eso, entonces empezaron a aparecer los estudios de armonización. Estos estudios de armonización lo que indican es la validez analítica de PDL1 en diferentes plataformas. Y todos los trabajos dicen lo mismo. Todos hacen bien lo que tienen que hacer. Todos miden bien PDL1. Pero este tema de las validaciones para, o sea, que un paciente sea elegible para cierta droga, depende de cuál es el sistema de escoreo con el que lo hiciste y cuál es el clon que utilizaste. Entonces, ahí podemos tener algunos inconvenientes de cómo lo informamos nosotros y cómo reciben el informe ustedes. ¿Eh? Bien. Por último, otro biomarcador que podemos hacer es el BRCA1 y el BRCA2, que lo podemos utilizar en dos contextos, ya sea para uso de inhibidores de PARP, que en ese caso el estudio de BRCA1 sería un estudio somático. Se utiliza para tratamiento, se hace en tejido del paciente, la metodología siempre es por NGS y lo que hace es hablar de la presencia de las variantes patogénicas. O el estudio de BRCA se puede hacer con carácter de búsqueda de cáncer hereditario, en el cual ahí el NGS se hace por sangre en un panel de genes. Normalmente BRCA, muy pocos lugares están estudiando solamente BRCA solo. Ahora normalmente a BRCA te lo hacen dentro de todo un panel de genes junto con los de recombinación homóloga. Y esto también, al igual que el PDL1, al igual de la inestabilidad cuando se hace por NGS, te informa la presencia o ausencia de las variantes patogénicas y la frecuencia alélica. Bien, entonces, ya para ir terminando, ante la sospecha de recaída, se vuelve a hacer la evaluación de los biomarcadores y de los otros biomarcadores accionables que se pueden utilizar para la biopsia de mama. Los mensajes son de que la biopsia en la recaída es estándar porque confirma la enfermedad, reevalúa biología y abre opciones terapéuticas. Puede haber discordancias entre los biomarcadores, siempre hay que tratar de elegir el mejor sitio para la biopsia. Insisto, si no queda otra que el hueso, será el hueso, pero si se puede elegir otra, siempre es mejor. Todavía no está estandarizado si tejido o ADN circulante, quién es mejor que quién. Por ahora, el tejido sigue siendo el estándar. Considerar estos biomarcadores para que sean elegibles para terapias. Y bueno, y como siempre, creo que el mensaje del día es que siempre en estas cosas tenemos que estar al tanto todos.
Por eso les conté todo lo del PDL1 y todo eso, porque está bueno que todos estemos al tanto de cómo funciona lo que hago yo, lo que hacen ustedes, cómo deciden ustedes, qué cosas son importantes para ustedes y hasta dónde ustedes se ven limitados o favorecidos con el informe que uno hace. Así que bueno, muchísimas gracias.